Hola iglesia, bienvenidos. Vamos a alabar al Dios Todopoderoso. Vamos a glorificarlo a Él con nuestras voces, iglesia. Así que acompáñennos para adorar al Rey de Gloria. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré y por siempre te proclamaré. Mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti será honor y poder. Digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Vas a declararlo conmigo. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti será honor y poder. Digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti será honor y poder. Digno, digno eres tú. Recibe adoración, porque digno, digno eres tú. A ti será honor y poder. Digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Y vas a decirle con todo tu corazón, porque digno eres tú. A ti será honor y poder. Digno eres tú. Recibe adoración, porque digno eres tú. A ti será honor y poder. Digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Solo Él es digno, y a Él levantamos nuestras manos en este día. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender
descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
precioso, eres nuestro Redentor. Magnífico eres tú, Salvador, Salvador, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Si quieres ser el primero en conocer las noticias de nuestra iglesia, encuéntranos en Facebook como Iglesia Filadelfia Restaurando Familias, en Instagram como @filadelfia.acasides y en YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia Casillas. Amada iglesia, amados pastores, apreciados siervos de Dios, reciban un fraterno, un caluroso abrazo desde aquí Bogotá. Un poco frío este tiempo, un poco lluvioso, pero bendecidos, protegidos por las promesas de Dios, viviendo cada día no solamente de las misericordias de nuestro Dios, sino de sus bendiciones espirituales. Me da mucha alegría poder comunicarme con ustedes en esta ocasión para compartir un tema escatológico. Dentro de la teología conocemos la expresión escatología, que significa la doctrina de los últimos tiempos. Indudablemente esta rama de la teología tiene muchos temas y pues como ustedes lo pueden imaginar son temas muy complejos de los cuales no se pueden definir exactamente a puntos, solo tocar textos bíblicos y permitir al Espíritu Santo que sea Él el que nos enseñe. Yo no pretendo dominar el tema, no sé todo sobre estos temas, como dije hace un momento, solo pretendo compartir la palabra de Dios. Claro, estoy leyendo comentarios y estoy investigando un poco, pero como algunos de ustedes me conocen, no me atengo a los comentarios, sino ante todo al texto bíblico. Esta noche específicamente, dentro de la doctrina de los últimos tiempos, dentro de la escatología, en esta ocasión quiero compartir sobre los tiempos postreros, esa expresión que hemos escuchado tantas veces, los tiempos postreros. Cuando se presentan situaciones alarmantes en la historia de la humanidad, en todas las épocas, siempre las personas dicen: estamos en los últimos tiempos, se acabó el mundo, se está acabando el mundo, se acabó esto, ahora sí, estas son las señales de los últimos tiempos. Y eso es lo que quiero estar compartiendo en esta ocasión con cada uno de ustedes.
Como pueden imaginar, no tengo el tiempo, no tenemos el tiempo para leer todos los textos bíblicos relacionados, pero les doy los textos bíblicos para que ustedes de una manera diligente, responsable, como la iglesia de Berea, allá en Hechos 17, que era más noble que la de Tesalónica, escudriñaba todos los días las escrituras para ver si lo que los apóstoles les estaban enseñando estaba de acuerdo con la palabra de Dios o no. Sin embargo, sí quiero iniciar leyendo uno de los textos clásicos sobre el tema en Segunda de Pedro, el capítulo 3. Y voy a estar leyendo de la versión traducción en lenguaje actual. Desde el versículo 1 dice: amados hermanos en Cristo, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos he querido darles consejos para que puedan pensar correctamente. Recuerden el mensaje que los profetas de Dios nos dieron hace mucho tiempo. No olviden el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que los apóstoles les enseñaron a ustedes. Los pastores también lo han estado enseñando. Versículo 3. En primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días o los postreros tiempos vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos. Se burlarán de ustedes y les preguntarán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta de que hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra, y de que con solo una orden separó la tierra y los mares. Además, Dios usó el agua del diluvio para destruir al mundo de esa época, pero con ese mismo poder ha dado la orden de que en el momento indicado los cielos y la tierra que ahora existen sean destruidos con fuego. Serán quemados el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal. Además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que Dios sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como cuando un ladrón entra en una casa a robar. En ese día, los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso, las estrellas serán destruidas por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerán. Leo hasta el versículo 10 para no detenerme tanto porque no podemos demorarnos demasiado tiempo con esta disertación, con esta enseñanza. Entonces, lo primero que quiero resaltar es que la palabra de Dios quiere enseñarnos. Tanto el apóstol Pedro aquí en esta escritura, como el apóstol Pablo en primera y en segunda de Tesalonicenses, que es donde más enseña aquí, y el Señor Jesucristo, cuando enseña sobre los temas proféticos, Mateo 24, Lucas, Marcos.
siempre nos está diciendo, miren, no se apresuren a tomar decisiones respecto a los tiempos, respecto a cuándo va a suceder esto o aquello, sino estén ustedes tranquilos. Como nuestro pastor Colin nos enseñaba, vivamos hoy como si este fuera nuestro último día sobre la tierra. Pero programemos nuestra vida como si el Señor Jesucristo se demorara todavía mucho tiempo. Para nosotros los creyentes, ¿programarnos en qué? En vivir en santidad, en apartarnos del pecado, en cumplir los propósitos de Dios, en hacer la tarea que se nos ha asignado, en evangelizar, en discipular, en aconsejar, en enseñar la palabra de Dios, pero sobre todo vivir como viven los hijos de Dios, dando testimonio de Él todos los días, todo el tiempo. Entonces, este tema de los últimos tiempos o los tiempos postreros ya había sido conocido en el Antiguo Testamento. Ustedes notaron que el apóstol Pedro aquí nos está diciendo, los profetas habían indagado acerca de los tiempos, acerca de estos acontecimientos. Ellos ya hablaban de los tiempos postreros. Entonces les voy a dar algunas referencias bíblicas que ustedes, como dije, diligente, responsablemente van a estar leyendo en diferentes versiones y van a estar preguntándole al Espíritu Santo a qué se refiere. Isaías capítulo 2, versículo 2, Jeremías capítulo 23, versículo 20, Daniel capítulo 10, versículo 14, Hechos capítulo 2, versículo 17, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1, Hebreos el capítulo 1, los versículos 1 y 2, Primera de Pedro el capítulo 1 y el versículo 20. Estos textos, como les acabo de mencionar, hablan de los últimos tiempos o los tiempos postreros. Entonces, comencé diciendo que cuando suceden situaciones como las que estamos viviendo, nunca nosotros en la humanidad habíamos conocido una pandemia que afectara al mundo entero. Son muy poquitos los lugares donde este virus no ha llegado aún, pero los países grandes han sido afectados. Hay muchas cosas que suceden. Ustedes recuerdan a finales del año anterior en Australia, esos incendios tan espantosos, tan tremendos. Luego, al comienzo del año, entonces en África, una plaga de langostas como nunca antes se había visto. Y ahora esta situación que estamos viendo a nivel universal, a nivel de toda la tierra. Curiosamente, cuando ustedes leen allá en Segunda de Crónicas 7, el versículo 13, el versículo 14, pero el versículo 13, ustedes van a encontrar estas tres plagas, estas tres situaciones: incendios, langostas y pestes. Y luego en el versículo siguiente, pues que es el más conocido, dice: pero si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, frente a estas situaciones, terremotos, guerras, rumores de guerras, todo lo que leemos allá en Mateo 24 o en Lucas el capítulo 21,
cada vez que leemos estos textos que leemos o que suceden estos acontecimientos, enseguida escuchamos a todo el mundo decir, estamos en los últimos tiempos. Ahora sí se acabaron las oportunidades y el Señor ya viene por la iglesia, ya viene por su iglesia. Pero, como estoy mencionando, los últimos tiempos ya habían sido profetizados mucho antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son muchas las referencias en el Antiguo Testamento, aunque muchas más en el Nuevo Testamento, que nos hablan de esta realidad de los tiempos postreros. Ahora, viene una pregunta. ¿Cuándo comenzarán estos tiempos postreros? Hay, como mencioné ya, diferentes interpretaciones. Depende de la corriente teológica, depende de la denominación en la que la persona haya sido formada, en la que la persona haya sido enseñada, el corte doctrinal en el que ha sido enseñado, y eso da entonces, como en otro tema que seguramente, si los pastores lo permiten, más adelante estaremos compartiendo sobre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo, cuáles son las diferencias, porque la Biblia nos muestra diferencias, o cuando hablemos, si hay la oportunidad, otra enseñanza sobre las profecías de Mateo, el capítulo 24, y su explicación, las preguntas que los discípulos le hacen al Señor Jesucristo, 3 preguntas que generalmente cuando usted las lee pareciera que fuera una sola, pero son 3 preguntas para 3 periodos diferentes, para 3 grupos diferentes. Entonces, hay interpretación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que los premilenialistas o los milenialistas o los postmilenialistas, ¿sí? Entonces no voy a entrar ahora en detalle, solamente para mencionarles que hay diferentes puntos de vista. Pero el trágico resultado de estas interpretaciones equivocadas ha dado como resultado religiones, sectas y muchas doctrinas heréticas, doctrinas de error que están dispersas por todo el mundo, y en este tiempo pues se van incrementando, se van fortaleciendo. Entremos entonces en el primer punto, el significado de los días postreros. Lo que acabo de mencionar era la introducción al tema. Y ahora entro entonces a explicar un poquito sobre el significado de los días postreros. También el principio de estos días postreros. ¿Cuándo realmente comenzaron los días postreros? Acabo de enseñarles, de mostrarles algunos textos donde los profetas ya hablaron de estos días postreros. Pero ahora nos abrimos un poquitico, entramos un poquito más allí para mirar que algunas de estas profecías relacionan los tiempos postreros, el inicio de los tiempos postreros, con lo relacionan con la venida del Espíritu Santo. Y voy a explicar un poquito eso más adelante. Por ejemplo, Isaías, el capítulo 32, el versículo 15, Isaías 44, 3, Ezequiel 36, 25 al 27, Joel, capítulo 2, versículo 28. Ahora, ya en el Nuevo Testamento,
vamos a estar mirando cómo el apóstol Pedro habló del cumplimiento de estos días postreros, relacionándolo con la venida del Espíritu Santo. Textos que ustedes conocen, pero que tal vez no los habían visto desde este punto de vista relacionado con este tema. Entonces, cuando leemos el primer sermón del apóstol Pedro, allá en Hechos, en el capítulo 2, los versículos 16 hasta el versículo 21, como dije, no puedo detenerme ahora a leer los textos, pero ustedes tienen sus Biblias allí y pueden irlos mirando. El apóstol Pedro en su primer sermón, Hechos 2:16, dice: esto es lo que el profeta Joel había profetizado, había dicho. Estos hombres, esta gente, estos 120, no están ebrios, no están borrachos como ustedes lo están suponiendo. Lo que pasa es que apenas son las 9 de la mañana, es la hora tercera del día. ¿Cómo pueden pretender que esta gente está ebria? Bueno, ebrios del Espíritu Santo, porque las evidencias que ellos daban era eso, como si estuvieran ebrios, que es lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y eso es de alguna manera lo que estos 120 están experimentando allá en el aposento. Y entonces el apóstol Pedro dice: este es el cumplimiento de la profecía dada por Joel. Este es el cumplimiento. Dios dijo a través del profeta Joel que en los postreros tiempos derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y ahí está el resto del relato, Hechos 2:16. Sin embargo, el apóstol Pedro también lo vio relacionado, es decir, en los tiempos postreros, lo vio relacionado con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Primera de Pedro, en el capítulo 1, para mirar, porque este texto me parece necesario que lo miremos allí, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 10, dice: los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios por su amor les daría a ustedes. Allí sigue el relato, pero al llegar al versículo 21, versículo 20, dice: esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo. Y Cristo apareció cuando en estos postreros días o en estos últimos tiempos, para bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo que les ha prometido. Entonces noten cómo el apóstol Pedro está relacionando, está explicando que los tiempos postreros se cumplieron o se iniciaron, porque es el tema que estamos mirando, cuando iniciaron, cuando dieron inicio a los tiempos postreros. Y estamos mirando que los tiempos postreros se iniciaron con la primera venida del Señor Jesucristo y con la venida del Espíritu Santo. Y estos tiempos postreros entonces finalizarán con la segunda venida del Señor Jesucristo. Iniciaron con su primera venida y finalizarán con la segunda venida. No sé si me enredé aquí, ¿sí? Iniciaron con la primera venida, los tiempos postreros, y
finalizarán los tiempos postreros con la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, permíteme explicar aquí un poquito sobre esta relación entre la venida de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo. Es un evento que está unido en muchos aspectos. Miremoslo aquí. Cuando Juan el Bautista está siendo enviado a predicar, está siendo comisionado por Dios el Padre, dice Juan el Bautista allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice que el que me envió a bautizar me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Y dice Juan el Bautista: y yo lo vi y doy testimonio de que este es. ¿Este es quién? Aquel de quien se había profetizado y de quien Juan recibió instrucciones de garantizarse y de dar testimonio que el Espíritu Santo permanecía. Estas son cosas que ustedes han escuchado seguramente en otras ocasiones. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre una persona o sobre un grupo de personas por un tiempo particular, un tiempo específico, para cumplir un trabajo específico, un trabajo particular. Y luego Él se iba. Por ejemplo, lo vemos cuando Él vino sobre algunos de los hombres encargados de la construcción del tabernáculo. Entonces dice que vino el Espíritu Santo para darle sabiduría, porque ellos tenían la tarea de hacer los vestidos sagrados de los sacerdotes, de hacer el arca del pacto y todo el mobiliario del tabernáculo, que es una figura del Señor Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento es una figura de el Señor Jesucristo. Pero luego se fue. Imaginen el caso de Moisés. Cuando Moisés descendió del monte, recuerdan ustedes que él estuvo allá 40 días en la presencia de Dios y él regresó con las tablas de la ley. Pero cuando regresó, la gente le dijo: Moisés, ¿qué pasa contigo? No podemos mirarte cara a cara. Hay un reflejo, hay un resplandor, hay una cosa tremenda y no podemos mirarte. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Moisés? Se cubrió su rostro, su cara con un velo para que la gente pudiera acercarse a él por el poder de ese resplandor, de esa unción. Pero cuando leemos allí en el Nuevo Testamento, cuando estamos mirando la manera como lo explica el apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 3, nos dice que esa gloria que descendió sobre Moisés era la gloria de la ley. Pero dice que esa gloria, ese resplandor se desvaneció. Pero el velo permaneció. Y ni Moisés se dio cuenta, ni el pueblo se dio cuenta a qué horas ese resplandor había desaparecido. El caso de Sansón. Comenzó a jugar con el pecado, a jugar con la tentación, a jugar con la unción, como seguramente a muchos de ustedes también les ha ocurrido, y piensan que no está sucediendo nada, pero luego dicen: ¿y qué pasa que no puedo orar? ¿Y qué pasa que no puedo leer la palabra? ¿Y qué pasa que mis oraciones no reciben respuesta? ¿Y qué pasa que Dios no me respalda?
¿Y qué pasa que no veo la gloria de Dios sobre mi vida? ¿Qué pasa que no veo el cumplimiento de sus promesas sobre mi vida? Examina, porque es muy posible que la gloria, que el resplandor, que la unción, la presencia del Espíritu Santo se han ido. No juegues con el Espíritu Santo, no apagues al Espíritu Santo, no contristes al Espíritu Santo, no mientas al Espíritu Santo. Muy bien, pero me estoy saliendo un poquito allí del tema, solo porque quería mencionarles que en el Antiguo Testamento la manifestación del Espíritu Santo era venir por un tiempo y luego ser levantado, ser quitado. Pero ahora Juan el Bautista recibe una instrucción y es sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. ¿Y que qué? Que permanece. Otra vez. ¿Y que qué? Que permanece sobre él. De esa manera Cristo en las primicias de la permanencia del Espíritu Santo. Las primicias, porque luego los que recibimos a Cristo en nuestro corazón, también una vez que lo recibimos, Él va a permanecer. Pero como dije hace un momento, lo podemos apagar, lo podemos contristar, le podemos mentir. Y si permanecemos en esa situación, en el pecado, es posible que suceda algo más terrible todavía. Pero no es el tema ahora. Entonces, cuando Juan el Bautista está en la cárcel, a punto de morir, envía a 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesucristo: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Recuerden que cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, Lucas 4:18, Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para... y menciona varias cosas. Cuando los discípulos vinieron y le preguntaron al Señor Jesucristo, de parte de Juan el Bautista, el Señor Jesucristo dice: en ese momento sanó, liberó, predicó, echó fuera demonios y luego le dijo a los discípulos de Juan: id y decid a Juan lo que acabáis de ver. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los endemoniados son liberados, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Es decir, el Señor Jesucristo está diciendo: vayan y díganle a Juan que puede morir tranquilo. Que ese encargo que Dios mismo le había dado, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece, Él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces Juan dice: y yo lo vi y he dado testimonio. Entonces, la permanencia. Por eso el Señor Jesucristo, al venir y someterse a la autoridad, a la dirección del Espíritu Santo de Dios, está dando cumplimiento a las profecías dadas en el Antiguo Testamento acerca de los tiempos postreros. Por eso escuchamos al Señor Jesucristo hablar de: estamos en los tiempos postreros. Y como vamos a mirar en otras escrituras. El apóstol Juan, en una de sus cartas, en la primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 18, primera de Juan 2, 18, dice: hijitos míos, ya estamos viviendo los últimos días y el mundo pronto se acabará. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo.
Pues bien, yo quiero decirles que ya han aparecido muchos enemigos de Cristo y por esto sabemos que estamos en los últimos días. Miren, noten ustedes entonces que en los días del Señor Jesucristo ya se estaban viviendo los últimos días. Y a través de todo este periodo de la historia estamos viviendo los últimos días. ¿Ven? Jesucristo vino y dio apertura a estos últimos días. Hay un texto mencionado por unas palabras dichas por el Señor Jesucristo que vamos a mirar en un momento en Mateo 12:32. Entonces, tanto los judíos como los cristianos del primer siglo, hace más de 20 siglos, sabían que estaban viviendo los días postreros, o sea, los últimos tiempos. Ellos estaban familiarizados con esta expresión y con esta realidad. Cuando leemos Mateo el capítulo 12, versículo 32, el Señor Jesucristo está hablando de otro tema. Está diciendo, mire, cualquiera que peque contra mí, noten otra vez, aquí está relacionado Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero Jesucristo dice, mire, cualquiera que diga algo contra mí, cualquier pecado contra mí, yo se lo perdono. Tremendo. Pero cualquiera que se atreva a blasfemar contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo presente, ni en el siglo venidero. ¿Se dieron cuenta? El siglo presente y el siglo venidero. Jesús está diciendo que hay un siglo presente, es decir, hasta ese momento están viviendo en el siglo presente, pero ahora con la persona de Jesucristo, la iglesia, entonces en el siglo venidero. Muy bien. Entonces Jesús inauguró este siglo venidero. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, este periodo entre la primera y la segunda venida no será permanente, como ya lo he mencionado, aunque sí será extensa. Estos días postreros terminarán. ¿Cuándo? Cuando el día postrero llegue. En Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 6, les doy dos versículos, 39, 40, 44, 54, capítulo 11, versículo 24 y capítulo 12, versículo 48, el Señor Jesucristo en todas estas expresiones dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo le resucitaré ¿cuándo? En el día postrero. Así que el Señor Jesucristo entonces está hablando de el siglo presente, el siglo venidero y el día postrero. Ahora, no nos confundamos aquí con fechas y no nos confundamos aquí con números, porque como leímos allá en Primera de Pedro, el Señor dice, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero usted nota la necedad de la gente, ¿no? Y aún han tomado el número 1000 de una manera literal, y entonces se pusieron a hacer cuentas y a decir, bueno, entonces 1000 años son como un día, entonces contemos a partir de tal fecha, y entonces ahí se van a cumplir los 2000 años, y entonces han venido todo este tiempo diciendo, llegaron los días postreros. Imagínense ustedes, como dije hace un momento, imagínense ustedes que en el primer siglo, en el año 70, con la toma de Jerusalén por el general Tito,
Imagínense ustedes lo que aquellos cristianos estaban pensando. Estos son los últimos tiempos. Pero luego, al final del primer siglo, cuando se levanta el emperador Nerón, semejante enemigo tan tremendo, ¿qué pensaron los cristianos? Dice la historia que para ellos estos son los últimos tiempos. Es decir, que Nerón es el anticristo. Para el año 70, Tito y el padre del general Tito, Vespasiano, eran el anticristo. ¿Sí? Y a través de todos estos 21 siglos que llevamos viviendo, todo el tiempo han habido guerras, han habido catástrofes, han habido situaciones difíciles en la historia. En otro de los temas que comparto, hago la diferencia, enseño sobre diferenciar el carácter de la época, esta época que se llama los tiempos postreros, los días postreros, los últimos tiempos, y las señales de el cumplimiento de el acontecimiento relevante, el acontecimiento en mención. Pero el carácter de los últimos tiempos, así como mencionamos en algunas ocasiones, por ejemplo, el carácter de los hombres de los últimos tiempos, recuerdan allá en 2 de Timoteo el capítulo 3, el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y nosotros decimos, uy, sí, mejor dicho, en estos últimos tiempos, terrible cómo se porta la gente. Pero cuando miramos la lista y miramos a los hombres, a la iglesia y todas el carácter de los hombres en los días de Jesucristo, el carácter de los hombres en los días del apóstol Pablo, en los días de la iglesia primitiva, pues encontramos que el carácter de esos hombres era el carácter de los hombres de los últimos tiempos. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que ir cerrando aquí, que ir terminando aquí, pero para mencionarles que este periodo que estamos viviendo desde la primera venida de Jesucristo y hasta su segunda venida se denominan los tiempos postreros. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, Él dará entonces final a estos tiempos postreros y entonces se iniciará el día postrero. Pero recuerden otra vez, pensar en el día postrero no es un día de 12 o de 24 horas, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? Ese día postrero puede tener otros 2000 o 3000 años, no sabemos. Como dije al comienzo, lo importante es que nosotros vivamos cada día como si fuese nuestro último día. Él puede venir esta noche. Él es soberano. Y recuerda lo que leímos allá en 1 de Pedro el capítulo 3, en 2 de Pedro el capítulo 3. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Él nos dará aviso. Estemos preparados. Preparémonos para vivir delante de Dios como si Él viniera en esta noche. ¿Tú estás listo? ¿Estás preparado? Y si no, entonces comience a buscar realmente la presencia de Dios, la santidad de Dios, a caminar con Dios, aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama, a vivir como Jesucristo vivió. ¿Estamos de acuerdo? Los bendigo, amados, en esta oportunidad, compartiendo este sencillo. Ustedes se dan cuenta, es muy, pero muy sencillo este mensaje en esta ocasión. Como siempre, la palabra de Dios no es complicada, solo que abramos nuestra mente y abramos nuestro corazón
para que el Espíritu Santo pueda entrar a nuestras vidas y darnos claridad y darnos su paz. No se inquieten, no se amarguen, no se asusten. Lo importante en este tiempo no es que termine la pandemia, no es que se acabe el virus. Eso no es lo importante. Los gobernantes nos están diciendo, esto va para largo. Lo importante es que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, en tu familia, en tu congregación. Eso es lo más importante. ¿Dónde está tu fidelidad a Dios? ¿Dónde está tu fidelidad a tu iglesia? ¿Dónde está tu fidelidad a tus pastores? ¿Dónde está tu fidelidad en tu economía? ¿Dónde está tu fidelidad en tu santidad? ¿Dónde está tu fidelidad? No estamos jugando a ser religiosos. Estamos viviendo como si hoy fuese nuestro último día. Como dijo el Señor Jesucristo, rogad pues que seáis tenidos por dignos de escapar del terrible juicio, de la terrible tribulación que pronto se desatará sobre el mundo entero. Esto que estamos viendo, dijo el Señor Jesucristo, son apenas principio de dolores. Principio de dolores. Vivamos como si hoy fuese nuestro último día. Les amo, les bendigo, les envío muchos, pero muchos abrazos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Vamos a glorificarlo a Él con nuestras voces, iglesia, así que acompáñennos para adorar al Rey de Gloria.